Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico el día de hoy, con la segunda lección o la segunda parte de nuestra serie, que es una iglesia bíblica o la definición de sus fundamentos, su propósito y las características fundamentales de una iglesia bíblica. Vamos a, primero que todo, hacer una breve oración para pedir ayuda y dirección a nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias Señor por este momento en el cual, por su gracia, vamos a estudiar su palabra. Permita, Señor, que lo que podamos aprender, lo que podamos exponer, sea de beneficio para nuestras almas y también para nuestra iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada tuvimos una definición o dimos una definición de lo que era una iglesia local. Decíamos que una iglesia local es una congregación de creyentes en Cristo, bautizados en base a una profesión de fe creíble, que se asocian voluntariamente bajo un pacto especial para el mantenimiento de la adoración, la doctrina, el evangelismo, las ordenanzas y la disciplina del evangelio. Vimos también que la iglesia local es la expresión terrenal o temporal, por decirlo así, de lo que es la iglesia universal, es decir, de todos los creyentes en Cristo, de todos los creyentes sobre los cuales Dios en su gracia a través del Espíritu Santo ha hecho una obra, se manifiesta en el tiempo, en el espacio, a través de iglesias locales, iglesias que se forman para buscar esto que es la congregación de creyentes y seguir en obediencia a nuestro Señor. Hoy día veremos entonces cuáles son los propósitos de una iglesia. Definimos lo que es la iglesia bíblica y lo que es la iglesia local, y ahora vamos a abordar cuáles son sus propósitos. Cuando me refiero a propósito es qué es lo que busca, cuál es su motivación, qué es lo que debiese buscar una iglesia bíblica, una iglesia local para agradar a su Señor. Desde el punto de vista general, podríamos decir que el objetivo de la iglesia local es dar la gloria a Dios, o dar gloria a Dios, o manifestar la gloria de Dios. Por supuesto, esto es una definición general que puede abarcarse para todo, incluso nosotros mismos. ¿Para qué Dios nos creó? Como dice el Catecismo de Westminster, ¿para qué nos creó Dios? Para su gloria. Todo lo ha hecho Él para su gloria, así ha creado la iglesia también para su gloria. Obviamente este propósito general debe ser llevado a cabo en propósitos mucho más específicos y que puedan ser seguidos fácilmente. Y a través del estudio de la Escritura podemos categorizar los propósitos de la iglesia local dentro de 4 aspectos. Ahí ustedes cuando vayan y estudien libros acerca de la iglesia local van a ver que a veces son 10 objetivos, a veces son 5 objetivos, a veces lo que yo voy a agrupar en uno más objetivos son varios. Entonces yo lo puedo agrupar en 4 objetivos, pero obviamente si usted va a estudiar literatura acerca de este tema, pueden haber 10, pueden haber 8, pero en general estos objetivos, los que vamos a nombrar ahora, son los que podríamos decir los que guían la iglesia local. El primer objetivo, y le voy a dar los 4 inmediatamente para que los pueda anotar, y espero poder hoy día terminar con los 4. Obviamente no voy a profundizar mucho en cada uno de ellos, pues este discipulado o este estudio bíblico es más bien de una manera más general, ver y avanzar rápidamente para que después, cuando avancemos hacia lo que son las doctrinas un poco más específicas de la Iglesia Bautista Reformada, ahí entremos con mayor profundidad. Los 4 propósitos de una iglesia entonces bíblica y local es, en primer lugar, la evangelización; en segundo lugar, enseñar las verdades doctrinales; en tercer lugar, proporcionar una adoración corporativa; y en cuarto lugar, proporcionar unidad y comunión para el servicio cristiano. Lo voy a repetir nuevamente. En primer lugar,
o el primer propósito es la evangelización. En segundo lugar, enseñar las verdades doctrinales. En tercer lugar, proporcionar un lugar para la adoración corporativa. Y en cuarto lugar, proporcionar unidad y comunión para que se manifieste el servicio cristiano. Empecemos con la primera, entonces, la evangelización. Es obvio, yo creo que nosotros ya a este punto ya podemos discernir que la evangelización está dentro del propósito de Dios para su iglesia, es clave. El término evangelio es un término técnico que nos habla de un mensaje, que es llamada la buena noticia. Es la proclamación del camino de salvación y de las grandes doctrinas y verdades salvadoras. Eso es lo que es el evangelio. La iglesia lo que debe hacer es justamente predicar ese evangelio, es decir, anunciar esa buena noticia de que ahora los hombres, por gracia y a través del arrepentimiento y la fe y confiando en el sacrificio de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios. La palabra griega para predicar el evangelio es evangelizomai, que está en Hechos en el capítulo 8, en el versículo 4, y significa publicar, llevar las buenas nuevas a otros, expandir o esparcir un mensaje. Y esa es la palabra que se traduce como evangelizar. Esto incluye la predicación, por supuesto, el evangelismo en lo que es la predicación, pero también incluye el evangelismo en su razonamiento, en su persuasión, en muchas veces tener que disputar en el buen sentido, no en el discutir, sino más bien presentar argumentos que puedan llevar adelante esta evangelización. Incluye la enseñanza. La palabra evangelizomai incluye todas esas formas de evangelismo. La predicación que podemos tener acá adelante, la evangelización que puede llevar a cabo uno individualmente junto a otros, corporativa o actividades que se lleven adelante para evangelizar. Es uno de los objetivos entonces de la iglesia local, la evangelización. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde uno puede decir es necesario tener el fundamento bíblico para esto? Bueno, lo que es llamado la Gran Comisión. Si me acompañan al libro de Marcos, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo les da a sus discípulos lo que es llamada la Gran Comisión. Esto también está en Mateo 28, versículos 19 y 20, y también en Lucas 24, 47. Vamos a leer el versículo de Marcos capítulo 16, versículo 15. Le dijo así el Señor. Jesús comisiona entonces a sus apóstoles y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es por eso que evangelizamos como iglesia local, o debiésemos tener actividades de evangelismo. ¿Por qué? Porque es un mandato directo de nuestro Señor. Un mandato a los apóstoles, por supuesto, de ahí en adelante a toda la iglesia. Hechos, en el capítulo 2, más adelante, la iglesia comprende este mandamiento claramente, cuando en Hechos capítulo 2, versículo 40, el apóstol Pedro entonces dice, este es el primer sermón del apóstol Pedro, Hechos 2:40 dice, y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué está haciendo Pedro? Está obviamente evangelizando, mostrando las grandes verdades de este evangelio. Por supuesto, los que recibieron esta palabra fueron bautizados y se añadían a la iglesia. Entonces vemos el patrón bíblico, vemos un mandamiento directo y vemos también un patrón bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 47, más adelante nos dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La salvación estaba ligada inmediatamente a ese orden. Predicación evangelística, arrepentimiento, aceptación del evangelio, bautismo, posteriormente se añadían a la iglesia. Ganar almas entonces para Cristo era una parte importante de la vida de los nuevos creyentes y también en la vida de la iglesia primitiva. Si usted me acompaña a Hechos en el capítulo
8, en el versículo 4, Hechos capítulo 8, versículo 4, nos dice que vino una gran prueba sobre la iglesia primitiva. Comenzaron a ser perseguidos. Y la iglesia tenía tal llamado, lo tenía tan intrínseco el mandato de nuestro Señor, que lo que pasó fue que los que fueron esparcidos, dice Hechos, capítulo 8, versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ni en la peor de los escenarios, cuando tenían que huir debido a la persecución, el Señor usó eso para que las creyentes pudieran evangelizar. Era el énfasis claro de la iglesia primitiva y también un patrón bíblico para nosotros. El apóstol Pablo, más adelante en Romanos, en el capítulo 10, un capítulo muy conocido, nos dice en el versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo también les recuerda a la iglesia y a los romanos de la importancia de la evangelización. Y tener este objetivo, hermanos, es clave para las iglesias locales, es clave también para nuestra iglesia. En primer lugar, esto también tiene algunas implicancias para nuestra vida. Entendemos que tenemos que evangelizar, pero para poder evangelizar es necesario primero conocer el Evangelio, entender las doctrinas de la salvación. El Evangelio es un mensaje que debe ser elaborado, predicado con persuasión, con amor, con misericordia, pero también son doctrinas específicas que deben ser explicadas a los hombres. La santidad de Dios, su poder, su amor, su justicia, sus atributos perfectos. Nuestro pecado, nuestra necesidad, nuestra incapacidad de podernos acercar a Dios y la solución al pecado que es Cristo, su gracia. También debe ser predicada el sentido de urgencia que tiene el Evangelio. No es un mensaje que uno puede aceptar o desechar y sin tener ninguna consecuencia. La Biblia nos dice que las bendiciones están de un lado para todo aquel que viene, pero también el infierno y la lejanía completamente de nuestro Señor por toda la eternidad está del otro lado. Hay que escoger. El Evangelio nos llama a evaluar ese costo y a predicarlo como es debido. También el Evangelio, o la evangelización más bien, debe ser llevada a cabo bajo medios legítimos. La iglesia debe tener como principal instrumento la predicación, la palabra. Por supuesto, nosotros tenemos un mensaje evangelístico exclusivo para esto, pero también los que son los tratados, los que son las predicaciones puerta a puerta o las predicaciones individuales de los creyentes son medios legítimos. Pero no podemos ir con otros medios, con entretenimiento, con mezclando el evangelio, diluyéndolo para que sea más atractivo. La predicación debe usar medios legítimos, porque esos son los medios que el Señor honrará. Y también otra implicancia es que es necesario generar instancias específicas para la predicación evangelística. Y es aquí donde también como iglesias debemos ser llamados. Vamos a comenzar prontamente lo que son las invitaciones a la comunidad aquí alrededor, cuando ya el servicio de el discipulado puede andar bien, ya veamos que ha partido bien y ha comenzado bien. En paralelo vamos a comenzar también la actividad de ir a predicar aquí a nuestro alrededor para que mucha gente también pueda venir, si es que Dios así lo permite, a nuestro culto evangelístico. Oremos para que el Señor pueda hacernos una iglesia que busque este objetivo. Ese es el primer propósito, entonces, la evangelización. El segundo objetivo es enseñar la verdad a los creyentes. La enseñanza doctrinal es uno de los grandes propósitos que debe buscar la iglesia local. Los que son convertidos entonces a través de la predicación del Evangelio, una vez que entran a la iglesia, se bautizan y empiezan a caminar con la congregación, deben crecer en el conocimiento de la verdad, deben crecer en madurez y en sabiduría de la palabra. La doctrina, la palabra doctrina se refiere a un cuerpo de verdad. El apóstol dice la fe
En términos objetivos es lo que creemos, es la verdad que creemos. El conocimiento de la verdad está, obviamente, en la Escritura. La Iglesia no puede enseñar otra cosa que no sea la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que perseguir. Cuando una vez alguien ha creído, entonces de ahí en adelante comenzamos a caminar y a crecer en las verdades doctrinales. Esto, hermanos, aquí un paréntesis explicativo. Esto no significa saberse toda la Biblia. Esto no significa que seamos los más eruditos en las cosas que tienen que ver con la enseñanza o las doctrinas. Pero sí hay cosas que son esenciales en las cuales debemos crecer con el tiempo, el entendimiento. Cuando uno llega a la verdad del Evangelio, hay muchas cosas que desconoce. Pero poco a poco el Señor nos va iluminando, vamos progresando en el conocimiento de la verdad. Me gusta mucho cómo lo pone nuestra confesión de fe en el párrafo 7 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice así la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Dice: no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. Hay algunas que son más difíciles que otras, por supuesto que sí. Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Los hermanos dejaron estipulado ahí claramente que no hay que ser un erudito para entender las cosas de las Escrituras. Hay cosas que son difíciles, pero todo lo que es necesario para nuestra salvación, lo que debemos creer, lo que debemos guardar, los pecados que debemos evitar, están claramente mostrados para que puedan ser extraídos con los medios ordinarios, es decir, la lectura, el entendimiento, el escuchar. Son las cosas que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento. El propósito de la doctrina entonces es revelar a Dios, salvar almas y cambiar las vidas de aquellos que escuchan. Si me acompañan solamente a un versículo, que es Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, del versículo 22 al 25, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El apóstol hablando de la ley. El papel que tenía la ley. ¿Cuál era el papel que tenía la ley? Llevarnos a Cristo. La ley nunca tenía el objetivo de salvar en sí mismo. Mostraba el camino, claramente, pero teníamos que darnos cuenta que es inalcanzable. Así la doctrina nos muestra a Cristo y nos tiene que llevar a conocer más acerca de Dios. La doctrina y el conocimiento es esencial para la práctica cristiana y también para la práctica de la iglesia. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a entender algunas cosas que practicamos si no están fundamentadas en la verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que entendemos debe estar sobre la autoridad en todos los asuntos de fe y práctica que es la Biblia. ¿Dónde encontramos un mandamiento directo para entender este propósito? Es en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, nos dice, 28:20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesucristo dice que debemos predicar el Evangelio y una vez que crean, ¿qué debemos hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos había mandado. La palabra enseñanza se deriva de la palabra griega didasko, que significa enseñar, instruir. También vemos este patrón en la iglesia primitiva.
Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Claramente la doctrina ocupaba un lugar importante en la iglesia. Hay un énfasis constante entonces en la necesidad de predicar, de crecer en doctrina. ¿Para qué? Para que los creyentes sean edificados, es decir, su conocimiento se vaya construyendo, así como uno construye un edificio, así la verdad doctrinal va edificando al creyente sobre un nuevo conocimiento mayor hasta llegar a un conocimiento pleno de algunas de las verdades que el Señor quiere mostrarnos. También enseñar la doctrina nos prepara para poder defender la verdad. La Biblia claramente dice que nosotros debemos conocer algunas cosas para poder defender la verdad. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice: tú pues, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Esto es una cadena, debemos preparar a unos para que preparen a la próxima generación, y así vamos defendiendo y pasando la verdad de una generación a la siguiente. Hay distintas formas en las cuales la doctrina y la enseñanza se lleva a cabo en las iglesias bíblicas. Quizás la manera más conocida por nosotros obviamente es la predicación. La predicación, por ejemplo, en nuestra iglesia, la predicación del día domingo, en la mañana, es una predicación de enseñanza. De hecho, le llamamos así, un culto de enseñanza. Porque esa predicación va a ir a la conciencia, va a agitar los corazones, va a mover a la acción en algunas cosas que debemos mejorar, a los creyentes principalmente, para mostrarnos qué cosas debemos hacer. Es muy aplicativa. Es tomar un texto y llevarlo a la práctica para que nosotros podamos aprender qué cosas debemos evitar, en qué cosas debemos mejorar. Esa es la predicación. Es un llamado a la conciencia y al cambio de las vidas. La segunda forma de poder enseñar es también esta instancia, por ejemplo, un estudio bíblico donde ya es un poco más doctrinal. Es tratar de crecer en el conocimiento, de corregir algunos errores doctrinales que podamos tener. Quizás la ignorancia en algunos puntos de vista, no algo negativo, la ignorancia, sino el desconocimiento que tenemos a lo mejor de alguna verdad bíblica que antes no habíamos visto. Y eso se informa a la mente para que nosotros tengamos información y por supuesto eso también resulte en bendición para nuestras almas. Ese entonces es el segundo objetivo de la iglesia, de una iglesia bíblica. En primer lugar, evangelizar. En segundo lugar, enseñar la doctrina. Siempre debemos recordar lo que nos dice Oseas capítulo 4, versículo 6. El Señor dice: mi pueblo pecó. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento. Cuando sabemos la verdad del Señor, cuando hemos crecido en el conocimiento del Señor, obviamente erraremos menos. Tendremos menos posibilidades de equivocarnos porque vamos creciendo en el conocimiento. Obviamente el conocimiento, hermanos, en sí mismo no lo es todo, pero sí nos evita de muchos errores, de muchas dificultades y sufrimientos. También otra implicancia que tiene conocer esta verdad es que la doctrina debe tener un equilibrio en la vida práctica y en la santidad personal de las personas. No podemos pensar que solo teniendo doctrina en nuestra cabeza, en nuestra mente, o conociendo algunas cosas, vamos a poder crecer en santidad. Nos ayuda mucho el conocimiento, pero este conocimiento debe ser llevado a la vida práctica, debe ser llevado a la santidad. Este conocimiento debe influenciar nuestras vidas, debe movernos a tener un mayor celo por la gloria de Dios, a buscarle más, a rendirnos más al Señor, pues le conocemos en mayor medida, a amar más la iglesia, a amar más los medios que el Señor nos ha dejado, a defender la verdad. A todas esas cosas, el saber la doctrina tiene que llevarnos. No solamente alimentar nuestras mentes desde un punto de vista intelectual, sino que tiene que la práctica ser el conocimiento tiene que ser reflejado en la vida práctica. Aquí un énfasis que quiero dejar, no lo vamos a ver en profundidad, pero
el énfasis, ¿cierto?, de las iglesias bautistas reformadas es que ese cuerpo de doctrina está sintetizado en confesiones, en una confesión de fe. Esta es la costumbre de todas las iglesias reformadas, ortodoxas, que fue el gran resultado de la Reforma. Cuando la Reforma llegó a su madurez, lo que hicieron las grandes iglesias que nacieron desde ese movimiento fue llegar y generar confesiones de fe. Fue la práctica que tuvieron porque comprendían que necesitaban definir lo que creían en ciertas confesiones de fe. Lo vamos a ver más adelante, hermanos, cuando una vez que terminemos estas lecciones, vamos a ver los énfasis también de la Iglesia Bautista Reformada. Pero solamente quiero que se queden con esto. La Iglesia Bautista Reformada, en su práctica, la mayoría de las iglesias que se declaran así, se adhieren en doctrina y práctica a una confesión de fe. La enseñanza también se lleva a cabo en la instrucción pública de la palabra. Cuando uno escucha la predicación, tiene que estar atento, pues ahí el Señor está enseñándonos. Vamos a la tercera, entonces, objetivo de una iglesia bíblica, que es la adoración colectiva. La iglesia local debe ser el medio a través del cual se lleva adelante la adoración colectiva o corporativa, como también es llamada. La palabra adoración significa expresar dignidad, reverencia a Dios, es rendirle homenaje. Es lo que está expresado en el Salmo número 96, si me acompaña aquí. Salmo número 96, versículos 7 al 9, dice así: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Se fija todos los verbos que están ahí asociados en la adoración: temer, adorar, venir ante él, reconocer su gloria, su honra, tributar a Jehová, entregarle un tributo de adoración. Eso es lo que significa adoración: reconocer quién es él, reconocer su dignidad, darle homenaje. La iglesia local, entonces, debe ser o debe coordinar, es un medio para que la adoración colectiva se manifieste. La adoración es un asunto tanto individual como familiar, lo sabemos. La adoración tiene también un aspecto personal. Usted en su vida personal también tiene que adorar a Dios, tiene que orar, tiene que leer las Escrituras, tiene que obedecerle. Debe tener entonces sus propios actos individuales de adoración, incluso desde el punto de vista familiar también. Se debe tener actos de adoración, la oración, la lectura de las Escrituras, el cántico de alabanzas a Dios. Y aquellos que tenemos familia también debemos tener un espacio en el cual debemos adorar a nuestro Señor. También la confesión de fe a la cual nos adherimos también lo expresa claramente. Si usted se va al capítulo 22 de la confesión de fe, de la adoración religiosa y el día de reposo, dice, en la segunda parte, dice: sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. La adoración, entonces, este reconocimiento de quién es Dios, tiene un aspecto personal y un aspecto familiar. Pero aquí, en lo que es la iglesia local, también tiene un aspecto corporativo. Y Dios determinó que también hubiera un aspecto corporativo en la adoración. Y eso se encuentra en Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es orar? Es adorar, es parte de la adoración. ¿Qué es partir el pan? Es la comunión, es la cena del Señor. Todas esas cosas se llevan a cabo también de forma corporativa. Hechos capítulo 20, en el versículo 7, nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hacían juntos? Partían el pan, había enseñanza. La adoración corporativa, entonces, es parte de los propósitos de la iglesia local. La iglesia debe como cuerpo adorar a Dios. Romanos capítulo 12 nos dice que: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto se refiere ahí a adoración. Un culto debe ser obviamente reverente, simple y conducirse decentemente y en orden, como lo dice 1 Corintios capítulo 14. Debe ser en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu significa que debe ser de una manera espiritual, con sinceridad de corazón, y la palabra verdad significa que debe ser de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, basado en lo que Dios nos ha ordenado. ¿Cómo la iglesia cumple ser ese lugar para adorar en la práctica? Y aquí, hermanos, quisiera nombrarles lo que es llamado el principio regulador. ¿Por qué tengo que entrar por aquí? Porque de aquí en adelante va a depender de qué enfoque tenga la iglesia desde el punto de vista de lo que considere la adoración. Nosotros como Iglesia Bautista Reformada creemos que hay un principio en las Escrituras que se llama el principio regulador. ¿Qué significa eso? Este principio establece que la adoración a Dios debe ser conducida de acuerdo a lo que Él enseña en la Biblia, ya sea por mandatos, preceptos, ejemplos o principios. Es decir, si lo miramos en términos simples, nosotros hacemos lo que la Biblia nos dice en cuanto a la adoración. ¿Por qué? Porque creemos que para poder llevar adelante algún acto de adoración tiene que haber un mandamiento positivo de Dios, ya sea en algún principio, en algún precepto, algún ejemplo. Otras iglesias o otras denominaciones toman un concepto distinto, que es llamado el principio normativo o más permisivo, podríamos decir, que ellos dicen que todo lo que no está prohibido en la Escritura es posible hacerlo. ¿Se da cuenta la diferencia? Si a nosotros decimos para hacer algo tiene que estar en la Escritura versus otros principios que dicen si es que no está prohibido, entonces hagámoslo, da lugar a muchas cosas, a la innovación, a la imaginación de muchas formas que pueden ser introducidas a la cultura. ¿Por qué? Porque no está prohibido, entonces lo hacemos. El principio regulador es defendido por las iglesias de tradición reformada, ortodoxa, y es una forma de entender lo que es la adoración. El principio opuesto que les digo yo se llama principio normativo y establece que todo lo que no está prohibido en la Escritura está permitido. Ese principio lo siguen en su mayoría los anglicanos, los luteranos, los católicos romanos y también el evangelio moderno, los evangélicos modernos. Si aplicamos el principio regulador de la adoración, ¿cuáles serían los elementos de la adoración? ¿Qué sería lo que está permitido para nosotros hacer frente a nuestro Dios? Él lo explica claramente en la confesión de fe. La lectura de las Escrituras, la predicación de las Escrituras, la oración, el canto de salmos y himnos espirituales, la cena del Señor, la recolección de ofrendas y obviamente los bautismos. No hay más en la Escritura del Nuevo Testamento que nos diga cómo tenemos que adorar o qué tenemos que adorar. Por supuesto hay algunas circunstancias que pueden variar, hay algunos entendimientos que pueden variar acerca de estos elementos de la adoración, pero
En su sustancia está todo ahí, en lo que podemos hacer para adorar a nuestro Dios. Y una iglesia local y bíblica entonces debería seguir estos preceptos en lo que es la adoración para cumplir ese objetivo, que es proporcionar un lugar donde la adoración sea llevada a cabo de forma corporativa. Y para terminar, me parece que alcanzo a terminar, sí. El cuarto objetivo de una iglesia local y bíblica es proporcionar unidad y comunión para el servicio cristiano. Proporcionar unidad y comunión para el servicio cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia, en su expresión local de creyentes, una congregación de una localidad, debe ser un lugar donde se lleve adelante la unidad espiritual. ¿A qué me refiero con la unidad espiritual? Es con esos acuerdos, es con ese sentido de que hemos sido llamados por Dios. La unidad espiritual no es algo que nosotros debamos crear en el sentido espiritual. La unidad es algo que ya está. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha manifestado a través de llamarnos a cada uno de nosotros. Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo por preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad debe estar presente y debe ser expresada entonces en la iglesia local. Es por eso que la iglesia local no es un lugar para discutir o para llegar a ciertos acuerdos de vez en cuando, no. La iglesia tiene una unidad doctrinal, es lo que enseña, debe caminar en esa unidad. Esa unidad se expresa doctrinalmente en el entendimiento que hay del Evangelio y también de las demás doctrinas. Esa unidad también se expresa en el sometimiento al gobierno y la disciplina de la iglesia. Esa unidad se expresa también en la membresía de la iglesia con un pacto solemne. Es como una familia, es un edificio. Nos unimos, somos hermanos y estamos de acuerdo en cómo vamos a caminar, en cómo vamos de aquí en adelante llevar nuestra vida como creyentes y que nos vamos a someter a lo que la iglesia enseña, a su gobierno, a su disciplina. Obviamente, si es que esto es bíblico, por supuesto. En segundo lugar, la iglesia también tiene que, como resultado de proporcionar la unidad, generará compañerismo. La palabra compañerismo, fraternidad o hermandad es la palabra koinonía. Se deriva de un koinos, que significa algo en común. Tener compañerismo entonces es tener cosas en común, es compartir, es participar juntos, es estar en una comunidad, en una congregación unidos. El compañerismo entonces es el paso natural de la unidad. Cuando hay unidad, entonces sabemos que hemos sido liberados por Dios, que somos un cuerpo de creyentes, que vamos a mantener unidad doctrinal, que nos vamos a someter al gobierno de la iglesia, a la disciplina. Entonces aparece como consecuencia del compañerismo. Ya esas cosas no molestan, estamos unidos y ahora expresamos nuestro amor, expresamos nuestra comunión al participar juntos en las cosas que son establecidas por Dios para la iglesia local. Compartimos una vida espiritual en común y nuestra hermandad, nuestro compañerismo se basa en la verdad. Los que tienen vida espiritual entonces son atraídos por la verdad y los amamos y nos unimos en compañerismos unos a otros. Cuando más de la verdad compartimos, más unidos estamos y más fuerte es nuestra comunión. Cuando hay unidad, cuando esa unidad se manifiesta en compañerismo, el resultado ineludible de una iglesia local es su servicio cristiano. La comunión entonces y la unidad generan
el que queramos servir a Dios en nuestra iglesia local. Esa unidad y ese compañerismo se expresa ahora entonces en la forma en que vivimos la vida cristiana. No es simplemente que compartamos las cosas que tenemos, sino que nos compartimos nosotros mismos, nos entregamos nosotros mismos para servir al Señor en nuestra iglesia local. Ponemos entonces al servicio de nuestro Señor a través de la iglesia nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros recursos, y el servicio al Señor entonces es llevado a través de la iglesia. Si usted me acompaña a Efesios en el capítulo 4, en el versículo 15, esto es lo que el apóstol tenía en mente cuando nos dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la figura? Es la figura de un cuerpo que se mueve armoniosamente con cada miembro en su lugar, cada miembro haciendo lo que es necesario, lo que debe. Entonces se va edificando. Las coyunturas, dice la Escritura, se ayudan mutuamente. Nos ayudamos, vamos creciendo, así como un cuerpo necesita los brazos, las manos, la mente. Todos ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia local, y somos edificados, y se expresa nuestro servicio coordinado en las tareas espirituales y materiales que debemos llevar adelante. La Escritura entonces nos dice que claramente somos un cuerpo que necesita trabajar unido. Nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia local tiene un sentido de comunidad, de congregación, donde nos necesitamos los unos a los otros. Cuán distinto es quizás los enfoques de ministerios paraeclesiásticos que están fundados en la habilidad de una persona, en lo que esa persona es, en la sabiduría que tiene, o quizás en la fama que ha podido lograr. Estos ministerios paraeclesiásticos tienen nombres de personas, siguen a personas. La iglesia local es distinta. La iglesia local trabaja unidos unos a otros, persiguiendo los mismos objetivos. La unidad y el compañerismo, hermanos, requiere también paciencia. Y aquí tenemos que tener esto muy en cuenta, porque todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo en algún sentido. Entonces, cuando llegan otros que se injertan al cuerpo, que quieren caminar con nosotros, necesitamos paciencia para que se vayan ajustando, para que vayan comprendiendo, aprendiendo cosas, pero también necesitamos firmeza para conservar la unidad, firmeza en el sentido de proteger la unidad de la iglesia, evitar falsas enseñanzas, malos ejemplos o actitudes que no son correctas. Esta iglesia local bíblica, no esta, sino la iglesia local y bíblica, debe luchar en este equilibrio, traer a los nuevos creyentes que se van injertando para que puedan trabajar en la iglesia, pero también tener cuidado de que se vaya creciendo, de que no haya malas actitudes, malos ejemplos, para que todos vayamos creciendo en armonía. Y por último, hermanos, el servicio cristiano requiere sacrificio. El servicio cristiano requiere a veces que adecuemos nuestra vida a las cosas que necesita nuestra iglesia local. Debemos renunciar a ciertas cosas que sabemos que no agradan a Dios en algún sentido, quizás algunas cosas que en sí mismas no son malas, pero que están estorbando nuestro servicio al Señor. Quiera el Señor que como iglesia local entonces podamos llevar adelante los objetivos que el Señor nos ha trazado. Oremos al Señor. Padre bendito, le agradecemos, Señor, el privilegio que nos da de estudiar su iglesia única, Señor, su iglesia, su gran tesoro, su gran diseño. Ayúdenos a amar lo que usted nos ha dejado. Ayúdenos a perseguir esos objetivos espirituales que usted nos ha trazado en su palabra, que podamos discernir en ellos claramente lo que usted quiere para nuestras vidas. Ayúdenos a no solo compartir lo que tenemos, sino a compartirnos nosotros mismos
en amor, en compañerismo, en servicio los unos para con los otros. Sabemos que estamos necesitados, Señor, de que usted nos guíe. Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero queremos, Señor, acercarnos a lo que usted nos ha demandado. Gracias por su enseñanza, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos terminado entonces nuestro estudio bíblico de hoy. Que el Señor les guarde.